El día de hoy es materiales para impresión. Dependiendo de cómo se porten, pasamos el corto y si no, hasta la próxima clase, pero vamos probando, ¿no? Por favor. Muy bien. Muy bien, entonces, materiales para impresión. ¿Qué son los materiales para impresión? ¿Qué entienden por materiales? ¿Son un concepto de materiales para impresión? ¿Quién dice yo? ¿Sí, María? Es un material para reproducir los tejidos duros y blandos recientes y negativos. Muy bien, gracias María. Eso, muy bien. Entonces, el concepto principal, como decía María, es que son los materiales de impresión, son productos que se utilizan para copiar o reproducir en negativo los tejidos duros y blandos de nuestra cavidad bucal. ¿Con qué tipo de materiales han tenido ustedes contacto? ¿Qué tipo de materiales les ha ayudado para tomar una impresión? Alginato, siliconas. Siliconas. ¿Qué otro? Alginato. ¿Qué tipo de siliconas? Adición y condensación. Por adición. Muy bien, entonces mire, vamos a ir viendo y vamos a ir platicando y charlando, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros cuando estamos en clínicas le preguntan qué tipo de silicona van a utilizar. Si es de adición o de condensación, qué tipo de condensación. Y vamos a ir viendo las diferentes presentaciones que tenemos de nuestras siliconas, ¿verdad? Y para qué las utilizamos en la clínica. ¿Cuál es el uso principal de cada una de ellas? Muy bien. Características ideales. Eso no sé por qué salta. Características ideales de nuestros materiales de impresión. Esto sería lo óptimo, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero sabemos que entre estas características no vamos a encontrar un material que tenga toda esa capacidad. Sería el supermaterial, ¿verdad? Pero entre una de las cualidades que es fluidos para adaptarse a los tejidos, como lo decía, nosotros lo que queremos reproducir son todos los tejidos que están alrededor de nuestra cavidad oral. Esa es una. Otra podríamos ver viscosos para mantenerse en la cubeta para ser llevados en boca. Tienen que ser viscosos. ¿Por qué creen que los materiales de impresión tienen que ser viscosos? Porque tienen que fluir y llegar a copiar todo. Tienen que fluir. Imagínense, tiene que tener una viscosidad. Porque si no tiene esa viscosidad, se derramaría prácticamente en toda la cubeta, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ustedes se han dado. Bueno, yo me he dado cuenta cuando están en prótesis totales. Cuando toman la impresión inicial, a veces hasta bien le echan bastante agua. Y los pacientes pobres, y si son ancianitos, entonces sí tenemos que tener en cuenta. Entonces ya tenemos que tener que un material ideal para una toma de impresión se necesita que tenga viscosidad. Y esa viscosidad se da a través de la proporción que pueda indicar el fabricante. Pero no traemos nuestro medidor de agua y ni traemos nuestro medidor de polvo, entonces eso también tenemos que tener muy presentes. También dice, mientras estén en boca, deben transformarse. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta que deben de fraguar dentro de nuestra cavidad. Esa es una de las funciones principales. También tiene que ser resistente al desgarro. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que ver que el material ideal para la toma de impresión tiene que tener varios aspectos. Esta pregunta era la número 1 de la guía. Entonces, imagínense si cumplieran los materiales estas 7 características sería lo óptimo, ¿verdad? Pero sabemos de que uno u otro de los materiales pues no cumplen con esa función, pero la mayor parte de los materiales sí la cumplen. Y hoy vamos a ir viendo qué tipo de material
la cumple, qué tipo de material nosotros hemos utilizado en clínicas y con cuál nos hemos relacionado. Pero también la clasificación de los materiales dentales. Existen 3 tipos de clasificación de los materiales dentales. Aquí se nos dice que están los rígidos, y dentro de los rígidos están los yesos, las pastas sincronónicas, los semirígidos están las modelinas y las ceras, y entre los elásticos están los hidrocoloides reversibles e irreversibles. También podemos mencionar que las siliconas, adición y condensación, polisulfuros y poliéteres. De esta clasificación, ¿cuál de esta clasificación han tenido ustedes contacto? ¿Han tenido contacto con yesos o pastas sincronónicas? Sí. Muy bien. Bueno, pero vamos a ir descubriendo entonces cada uno de ellos, y vamos a ir platicando quiénes sí los han utilizado, quiénes no, cómo han trabajado con ellos. Por ejemplo, dicen que los materiales rígidos son materiales que al endurecer tienen una consistencia líquida y dura. Entre ellos podemos encontrar los yesos y, como les decía, los compuestos sincronónicos, o también llamadas pastas sincronónicas. Aquí nos podemos dar cuenta que dice de que rara vez se utiliza para la toma de impresiones. Es rígido y se fractura con facilidad. El uso principal cuando se produce saliva excesiva y cuando existen socavados. El tiempo de fraguado de los yesos es de 3 a 5 minutos. ¿Qué tipo de yeso utilizan? O bueno, ¿creen ustedes de que todavía utilizamos los yesos o no? Sí. ¿Quién dice de que sí? ¿Ustedes? No, todos. No, antes, ya ahorita ya están en yesos, ya no se utilizan, pero sí se los mencionamos. ¿Y qué tipo de yeso era el que se utilizaba? Tipo 1. Sí, muy bien. Entonces el yeso tipo 1 era el que se utilizaba para la toma de impresiones. Y específicamente, ustedes se han dado cuenta que los pacientes a veces en la clínica hay bastantes de una sección, ¿verdad? Ya está. Y a veces nos toca también así ya en la clínica privada. Y entonces yo, por ejemplo, cuando estoy atendiendo a un paciente o restaurando una pieza inferior, o sea, prefiero aislar, ¿verdad? Se ahorra uno de tiempo y ya deja de pelear uno con la lengua, las secreciones salidas bastante. Entonces nos damos cuenta de que hay pacientes que sí secretan una cantidad excesiva de saliva y tenemos que ver cómo manejar eso. Pues precisamente con los materiales para impresión, sabemos de que la primera opción o lo que había eran este tipo de materiales rígidos y utilizaban el yeso. Pero imagínense el tiempo de fraguado de 3 a 5 minutos, ¿verdad? Imagínense si tuviera reflejo nauseoso. Pero también algo que dice de que ya no se utilizó el yeso porque se ponía rígido. Y al momento de ponerse rígido, hasta incluso al momento de retirarlo de la boca, se fracturaba. Pero como era lo que teníamos, entonces se adaptaba a lo que había. Y luego entraron las pastas sincronónicas, también conocidas como se llaman los compuestos sincronónicos, también conocidos como pastas sincronónicas u óxidos metálicos. Su nombre deriva de la combinación del óxido de zinc y el eufenol. Y son materiales rígidos y permiten, miren, este tipo de pastas sincronónicas dicen que permiten buena reproducción de detalle. Aquí tenemos un ejemplo, miren, de las pastas sincronónicas. Entonces, ¿cuántos de ustedes han utilizado las pastas sincronónicas? Brandon, ¿en qué caso lo utilizas? Lo usamos para un laboratorio de prótesis porque queríamos probar cómo era y qué diferencias tenía. Ah, bueno. ¿Pero la utilizaron con pacientes o solo con modelos de estudio? Lo utilizamos como modelos, pero nos dieron a probar un poquito cada uno porque sí sabía muy fuerte. Todos teníamos la curiosidad de probar. Ajá, sí, muy bien. Sí. Entonces, esa era una de las características, ¿verdad? De que al ver el olor, el sabor, pero que sí servía y reproducía y tenía un buen detalle. Eso se clasificaba entre los rígidos. Se utiliza como material secundario.
y también para impresiones finales de prótesis totales. Antes de prótesis totales no se podía, prácticamente lo realizaban con pastas ingenónicas. Hoy en día, o a veces, no sé si a ustedes, alguien les ha tocado en prótesis totales hacer un rebase con una pasta ingenónica. ¿Alguien? Bueno, cuando lleguen a la clínica y si me contratan en noviembre, vamos a manejar, vamos a practicar las pastas ingenónicas. Pero, vieron de que esto es muy interesante porque sí, es lo que le decía, mire, rebasado de prótesis. Entonces, a veces se utilizan o se utilizaban antes cuando las prótesis quedaban un poquito flojas y no sé, hay que rebasar, porque sobre este rebase entonces hay como que se levanta el laboratorio y ahí se llena nuevamente de acrílico, pero para una de las principales razones y causas de la pasta sincronónica es para hacer el rebasado de prótesis. También la estabilización de las prótesis para tomar su dimensión vertical. ¿Cuánto es la dimensión vertical? Más o menos, ¿cuánto es la dimensión vertical que debe de existir? Por lo menos de 40, 60, ¿quién da más, quién da menos? Por ejemplo, en un paciente, porque sabemos que la dimensión vertical en un paciente parcialmente desdentado, en las mismas piezas o las piezas que tenemos de pilar, podemos tomar una referencia, pero con pacientes totalmente dentos, ¿cuánto debe de ser? ¿De 60 a 70? Muy bien, miren, de 40 a 60, de 60 a 70. ¿Y los que no opinan qué dicen? Sí, más o menos está en el promedio, como les decía, de 60 a 70, pero de 60 a 65, ¿verdad? 65, 66, ahí nos vamos moviendo. Pues esto específicamente nos pasa cuando queremos tomar nuestras dimensiones verticales de nuestros pacientes y nuestras cubetas, nuestra base de registro queda muy floja. Entonces, estas pastas ingenónicas nos ayudan específicamente para estabilizar y ya tomar nosotros la medida. También, anteriormente, como les decía, se utilizaba para coronas y puentes e incrustaciones. Nunca deben emplearse como impresiones primarias. No, estas solo son un complemento de las impresiones. Las pastas ingenónicas nunca se deben hacer con impresiones iniciales, sino que con impresiones secundarias o cubetas, dice aquí, o con cubetas stock, que son cubetas metálicas. No, sino que se deben de utilizar con cubetas individuales. Entonces nunca lo vamos a utilizar ustedes con cubetas así metálicas. Entonces ya sabemos, llevamos de los materiales rígidos, los yesos que ya están en desuso tipo 1 y ahorita las pastas singenónicas que, como les decía, están a base de óxido de zinc y eugenol. Dentro del tiempo de fraguado existe dos tipos de fraguado. Tipo 1 dice que va que es tipo rápido de 3 a 6 minutos y un máximo de 10. Y el tipo 2 es de fraguado lento de 3 a 6 minutos, pero máximo 15 minutos. Aquí podemos aquí nos podemos dar cuenta del tipo del color o cómo integra uno las dos cosas, ¿verdad? Para poderlas llevar a nuestra cubeta individual. ¿Cuáles son las ventajas? Cada material tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos encontrar que tiene buena estabilidad dimensional. Fácil de manipular, sí. Fácil de manipular porque solo venimos y con nuestra espátula integramos las dos patas y ya las podemos manejar y ya sabemos que tenemos un tiempo. ¿De cuánto es el tiempo?
Sí, de 3 a 6 minutos, ¿verdad? Entonces, tanto en el tipo 1 como en el 2, solo el 2 es un poquito más lento al momento de tiempo máximo. Dice que no comprime tejidos blandos, poco desplazamiento. Si nosotros queremos copiar nuestros tejidos que están en la cavidad oral, es muy recomendable porque tienen bastante fidelidad, ¿verdad? Se adhieren a la cubeta. Eso es otra cosa muy importante, que este tipo de materiales, este tipo de pastas se pegan bien a la cubeta de acrílico puro. Y esto nos permite entonces que reproduzca mejor nuestros tejidos blandos, se retira fácil del modelo. Por ejemplo, no le quedó bien a ustedes el criterio que nosotros siempre utilizamos o tratamos la manera de decirle a los estudiantes es, por ejemplo, tomé una impresión inicial y a veces los estudiantes lo que quieren es que ya quiero que me firmen y no, entonces nosotros los hacemos cuestionar y les decimos que tomen otra impresión y que al momento que comparen y si hay diferencia y ellos notan la diferencia, entonces eso es muy importante que ya yo creo que ustedes ya tienen el criterio para ir viendo cuándo les ha quedado bien una impresión y en este caso una impresión inicial. Pero cuando nos toca también con pastas figuerónicas, miramos que el detalle es bastante bien, ¿verdad? Y de las ventajas que son irritantes. Algunos pacientes hay que preguntarles si ha tenido contacto con ellos, porque pues puede provocar una dermatitis. No se puede rebasar, entonces, si para no rebasarlo, mejor quitamos toda la pasta de nuestra cuenta individual y ya hacemos otra. También existen materiales de impresión termoplásticos, que eso dice que son materiales rígidos a temperatura ambiente. Y mientras uno le vaya dando calor, como que se van reblandeciendo. Y entre ellas tenemos las ceras y las modelinas. ¿Cuántos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de utilizar cera para impresión? Para impresión. ¿Verdad? O sea, hay, imagínense, cera para impresión y también modelina. Modelina, sí. Sí, yo. Esos termoplásticos entran en los líquidos. ¿Cuáles? Los termoplásticos. No, esta es la segunda clasificación. Los rígidos solo tenemos los yesos y las pastas fenólicas. Esos son semirrígidos. Estos son, sí, termoplásticos o semi-rígidos. ¿Por qué? Porque son materiales rígidos a temperatura ambiente. O sea, te los venden a uno a temperatura ambiente, están rígidos. Pero si uno ya le da algo de calor, lo pones en una llama, ya se reblandece. Entonces, esa es la función. Y la temperatura nuevamente baja dentro de la cavidad, digamos. Nosotros le dimos una temperatura antes de meterlo, antes de tomarlo o introducirlo a nuestra cavidad oral. Dentro de la cavidad bucal no va a ser la misma temperatura, sino que ya va a ser una temperatura más baja y se va a poner rígido. Entonces, para eso no sirve. Son termoplásticos. Y dice, rara vez se utilizan las ceras de impresión para toma de impresiones completas. ¿Por qué? Porque tienden a fracturarse. Tienen que ser también aquí podemos emplearla para corrección de pequeñas, digamos, de detalles, ¿verdad? Entonces sí podemos utilizar una cera de impresión para corregir detalles. Y también aquí, por ejemplo, tenemos me gustó encontrar este tipo de ceras, porque encontramos otro tipo de ceras, pero este tipo de ceras, miren, uno como les digo, induce a que les sumes un poco de calor y ya se reblandece. Pero no está indicada para una toma de impresiones completas, sino que solo para corregir detalles. Las modelinas también pueden, comúnmente las conocemos como modelinas, pero también otros nombres, podemos encontrarlas como
Entonces también se conocen como Godivas, stain y compuestos para impresión. Son materiales que deben cumplir una serie de requisitos. Que se plastifique a bajas temperaturas, endurecer a temperatura bucal, no irritantes, que no deben de borrarse al retirarlas de la... Para nosotros saber que las modelinas han cumplido su función, tienen que estar en superficies lisas y tienen que estar, si ha cumplido su función, al momento de flamearlas tienen que estar lisas y brillantes. ¿En dónde utilizamos nosotros las modelinas? El sellado periférico. Eso es, yo creo que en total, todos vamos a pasar por el sellado periférico, pero se han dado cuenta que nosotros primero la reblandecemos al colocarle en la llama del mechero, pero lo último que debemos de hacer y las introducimos en agua para que el sellado final, y de verdad que si lo hacemos bastante bien se miran así el sellado periférico, de verdad que sí cumple esa función, que están brillantes y de una manera lisa. Sabemos de que si ya nos dio ese color, pues a tomarle fotos. Por ejemplo, nos pasó en el caso contigo fue, Mercy, de tu paciente que no le quedaba una prótesis, la superior, se le caía. Sí, miren de que ella, ¿y era de cuántos años tenía? 43 años. Sí, era bastante joven, pues, y ya sin piezas dentales. Sí, ella se miraba, o sea, era joven y se miraba bastante grandecita, ¿verdad? Sin sus piezas dentales. Pero al momento de hacer nosotros del sellado periférico, toma de impresión, buenos rebordes y todo, pero ya cuando le entregamos la prótesis, le caía. O sea, y yo creo que desde que hora estaban tratando la manera de adaptarlo. Con la doctora estábamos eliminando, creo yo, o sea, que ahorita hacíamos la prueba como para ver dónde topaba y estábamos eliminando. Ajá. Para que se adaptara ahí. Sí, entonces en este caso cuando las prótesis los patones están altos, a veces tienden a desajustar por el alto de los patones, pero en esto ya le habían rebajado los patones y seguía cayendo. Entonces cuando me preguntaron, miren qué hacer, y yo, sí, ¿qué hacer? Ajá, en el postdam nosotros vimos de que el postdam lo hicieron muy profundo y entonces esa cantidad de acrílico que había impedía como que al momento de estar larga la acrílica permitía que no hiciera vacío. Entonces solo aplanamos el postdam y yo creo que ya ni se podía quitar la prótesis la paciente. Entonces nos damos cuenta de que sí es muy importante de que nosotros le demos el buen uso a los materiales que tenemos a nuestra disposición. Yo antes bueno, ya en la clínica privada ustedes se han dado cuenta, o yo no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes han hecho una prótesis total afuera en su clínica privada. ¿Han hecho o no? No han hecho. ¿Alguien que haya hecho? ¿Yo? ¿Has hecho o no? ¿Y cómo has seguido el proceso o un alquinatazo? La verdad. Ajá, sí, la verdad. Sí, o sea, y yo también sí, o sea, no. Pero vieran de que a pesar de que sea alquinatazo, quedan bastante bien, sí. Pero entonces no. Entonces yo lo que hago ahora, pues ya digo, no, mejor por lo menos le hago su sellado periférico y ya nos vamos. Entonces, pero la mayor parte de la clínica privada, un alquinatazo y ya va solamente. ¿A qué hora nosotros hacemos cuentas individuales? ¿A qué hora? No, pero ahora yo lo que sí hago, ya me di cuenta de que sí, mejor. ¿A qué me están riendo? Porque ya lo hicieron, así. Pero quedan bien, pero quedarían mejor adaptadas si tratamos la manera de utilizar los materiales que tenemos a nuestra disposición. Y si lo hacemos con cubetas individuales y todo, pues vamos a hacer
las cosas de mejor manera. No les puedo mostrar estas imágenes, pero ya desde que encontré que cómo se reblandecía la modelina, solo al momento de ya uno introducirla en el agua ya le da otra característica y mejor adaptación a los tejidos orales. Ya. Tienen suerte, amigo. Yo creo que ya no quieren que demos la clase. Yo vivo en Wexford. ¿Cómo? Dejémoslo ahí porque hoy hubo examen. Punto de vista. Ay, no. Mejor cuando estemos bien despiertos. La clase está interesante. ¿Verdad? Lástima que no vienen los viernes bien cansados. ¿Cuáles? Los viernes uno sale bien Sí, cansado. hombre. Fácil de retirarlo de la actividad bucal. La infección se puede corregir. Manipulaciones sencillas. Y comprime los tejidos. Las desventajas se contraen al enfriarse, se deforman fuera de boca. Entonces, por eso esas son una de las desventajas, como les decía, nosotros queremos tener mayor detalle, pero una de las desventajas está en que se deforman fuera de boca. Tenemos que tener muy presente eso. Muy bien, entonces tenemos la tercera clasificación. Ya decimos rígidos, semirrígidos y también los elásticos. Los elásticos son flexibles después de haber permanecido en la boca. Dentro de esa clasificación tenemos los hidrocoloides, que son reversibles e irreversibles. Dentro de los hidrocoloides irreversibles están los alginatos, están los polisulfuros, siliconas y poliéteres. Entonces, hidrocoloides reversibles fueron los primeros materiales de impresión elásticos de los que se dispuso la profesión. Origen de las algas marinas llamadas agar-agar. Algo muy importante, la propiedad de estado de gel a sol. Entonces, este es reversible. ¿Por qué? Aquí, pues no encontré el ejemplo, una fotografía de agar-agar, pero más o menos copié esta fotografía para que se den cuenta, digamos, la consistencia del material es más o menos así, que está en estado en gel y pasa a estado sólido, por decirlo. Pero cuando esto, ¿cómo llega a estado sólido? Lo tenemos que calentar. Ustedes no sé si han visto o cuando se duplican los modelos para sus prótesis removibles. Algo así es el material, ¿verdad? Que uno primero, primero está en gel
se calienta, se le da algo, entonces ya se vuelve líquido y se introduce en la mofla y entonces ya con el paso del tiempo, ya con el bajo de temperatura, ya se pone, ya se gelifica y ya nos da el resultado de lo que queremos lograr. Entonces esto es que, como les decíamos, se vuelve a solidificar, le metemos temperatura y lo volvemos a utilizar. O sea, es un material reutilizable, pero que hoy en día también ya está en desuso. Solo para que tengamos cuenta de qué tipo de material es. Excelente, como les decía, en las ventajas, excelente fluidez, se puede reutilizar y es. Las desventajas, se rompe fácilmente y aquí algo muy importante que dice, sensibles a la saliva y sangre, no puede vaciarse más de un modelo. Pero esto no importa porque al ser reversible, pues, lo volvemos a calentar y ya reproducimos de nuevamente nuestros modelos. Pero entre los alginatos que son irreversibles y esos que son reversibles es mucho más difícil la reproducción. Estos todos hemos tenido la oportunidad de manejar, de interactuar con nuestros alginatos hoy en día. Comúnmente, ¿quién lo ha utilizado? Este tipo de alginato es el que cambia de color. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿sí? Muy bien, sí han tenido la oportunidad, pero lo que pasa es que, digamos, el tipo de gelificación es mucho más rápido si le colocamos, utilizamos el alginato morado. Estos verdecitos que yo no le he utilizado, pero este tipo de alginato es para que presente las impresiones son más elásticos y representan mucho más el detalle. Este es para ortodoncia. Que este tipo de alginato podemos tomar una impresión que los pacientes que tienen ortodoncia con los brackets, entonces dependiendo de lo que queremos nosotros hacer, pues tenemos una gama de alginatos hoy en día y de marcas, ni se diga, ¿verdad? Pero comúnmente encontramos que el Serman es bastante bien. Yo por ejemplo en la clínica utilizo eso y nos queda bastante el detalle, muy buen alginato. Entonces uno ya se familiariza con una marca, pero no porque se familiarice uno, pues dice, que te debe comprar, no, según la marca que se estima ya. ¿El mismo que usa los ciclistas? El moradito ¿no? Y esto es para, por ejemplo, toma de impresiones iniciales, para modelos de estudio, entonces sirve bastante bien y muy bueno. ¿Sí? Fíjate que lo que pasa es que aquí este tipo de alginato, específicamente tiene como que para el desgarro. O sea, por ejemplo, si tú no tomas una impresión con un alginato normal, que no sea específicamente para un paciente que tiene bracket, al momento de tomar la impresión, ves y desgarras completamente con el alginato normal. Pero con este tipo de alginato como que es más elástico. Entonces, el desgarro no es bastante. O sea, si ocurre, sí, pero no es tan marcado porque tiene esa característica. Muy bien. Toma de impresiones parciales o totales. Todos los hemos utilizado parcialmente idénticos o totalmente idénticos para nuestras impresiones iniciales. Modelos de estudio de ortodoncia, como les digo. Entonces, para nuestros encerados, modelos de diagnóstico, nosotros nos vamos relacionando con qué tipo de alginato que nosotros vamos a manejar. Muy bien, entonces también dice que existen dos tipos de alginatos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es de rápido. Miren, el tiempo de gelificación está de 60 a 120 segundos y el tiempo de trabajo de 1 minuto a 15 segundos. ¿Desde cuándo inicia el tiempo de trabajo? ¿Ustedes cuál creen?
El tiempo de trabajo en los alginatos, ¿en dónde inicia el tiempo de trabajo? Si tenemos 1 minuto 15 segundos, ¿desde cuándo empieza a correr el tiempo? Desde la mezcla, desde la incorporación del agua, y termina nuestro tiempo de trabajo. Hasta ya todos estamos de acuerdo que inicia cuando empieza la mezcla. Termina el tiempo de trabajo ¿cuándo? Tampoco está rígido y ya no tiene la capacidad de fluir. Cuando gelifica. ¿Cuándo? Cuando ya no tiene capacidad. Sí, cuando ya se pone en boca. Entonces ese es el tiempo de trabajo, miren. Y el tiempo de gelificación. El tiempo de gelificación. Cuando ya se saca de la boca. Entonces, prácticamente el tiempo de gelificación también inicia cuando inicia el tiempo de trabajo. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Y este tipo 1 es de, como les decía, de gelificación rápida, y también dice que tiene libres de polvo. El tipo 2, que es el regular, que creo que todos nos hemos familiarizado, a menos de que nosotros ya estemos pilas para que no se nos gelifique dentro de la cubeta. ¿Sí? Doctor, el hidro 5, ¿cuál es? ¿Qué tipo es? ¿Cuál? El hidro. El hidro tiene que ser tipo 2. Tipo 2. Porque el tipo 1, la característica que tiene que es libre de polvo. O sea, es mucho más rápido. Y por ejemplo, aquí no viene el que nos, bueno, dependiendo qué tipo, pero la casa comercial que traen son los de. ¿Qué tipo de. Esta casa? Guzler. Esa es una mexicana. Lástima que no viene porque ellos tienen todo tipo de siliconas por distribuir, pero aquí no hay una representación. Entonces, por lo regular, el tipo 1 solo para personas así como que especiales, y el que más se maneja o el que más está en nuestro mercado es el tipo 2, tanto por el tiempo de trabajo que tenemos y por el tiempo de gelificación. Bajo costo, facilidad de manipulación, propiedades hidrófilas, desventajas, poca estabilidad dimensional, poca recuperación elástica y poca reproducción de detalle. Entonces sabemos que los alginatos sí nos sirven, sí nos reproducen, pero no reproducen algo bien, lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si queremos hacer algo en una prótesis fija, pues no nos va a reproducir todo lo que nosotros necesitamos. Pero sabemos de que es nuestro caballito de batalla para empezar nuestros modelos de trabajo, modelos de estudio. Tenemos los polisulfuros, también llamados mercaptanos. Son, dice que pueden ser estos polisulfuros de cuerpo liviano o inyectado, regular y pesado. Los que se utilizan en odontología son de cuerpo pesado, pero los polisulfuros son pocos utilizados, ¿no? Toma de impresiones individuales, aquí ya son los primeros de materiales de impresión que los podemos utilizar para realizar coronas. Pero individuales o múltiples, pero se nos dice de que ese tipo de material sí se puede para prótesis, para nuestras restauraciones fijas, pero que no sean no unos puentes muy grandes, sino que solo de restaurar 1 o 2 coronas aisladas. El tiempo de trabajo es aproximadamente de 5 a 7 minutos. Similar, este sí nos da mucho más tiempo a comparación de nuestros alginatos. El tiempo de polimerización, imagínense, de 8 a 13 minutos, y debe de vaciarse 1 hora para vaciar la impresión. Entonces esto tenemos que tener en cuenta que aquí libera agua como producto de la polimerización. Como les digo, entre estos se utilizaron antes de que llegaran las siliconas. Ventajas: fácil de desplazar por los tejidos gingivales,
no es necesario aplicarle adhesivos por la forma. Ya cuando entremos a las siliconas ya nos vamos a dar cuenta de que sí tenemos que aplicar adhesivos. Tiempos de trabajo, una de las desventajas, como les decía, tiempo de trabajo muy largo, puede atrapar burbujas, olor y sabor desagradable. Entonces cuando sabemos que encontramos olor y sabor desagradable, ya lo damos por decir mejor, ¿no? Ahora entramos a lo que nos interesa. Ya para ir, bueno, vamos bastante bien con el tiempo. Clasificación de nuestras siliconas. Polidimetisilxano es la base que está hecha las de condensación. Y el polidimetisilxano, su nombre deriva de la presencia de sílice y de oxígeno y en su composición. Y estas son las siliconas de adición. ¿Cuál de estas siliconas, cuál de estos tipos de siliconas libera agua o libera su producto? Las de adición. ¿Quién dice las de condensación? ¿Y las de adición? Agua. ¿Quién dice? Una libera agua y otra alcohol. Bueno, vamos a ir viendo. Fíjense que no es importante. ¿Cómo? O sea, la de adición libera y la de Oye, ahí nos vamos a dar cuenta. Ahorita nos vamos a dar cuenta cuál es la respuesta. Miren, uso de silicona se utiliza para coronas y puentes, para impresiones totales, parcialmente dentro de los registros de mordida, procesamiento de laboratorio. Nuestras siliconas de condensación dice impresiones de polimeria mediante la condensación de liberación. Entonces eso está muy bien. Las de condensación son las que liberan alcohol etílico. Su mezcla, dos elementos a base de catalizador. Yo creo que ustedes han tenido ahorita laboratorio de fija, ¿verdad? De restaurativa. ¿Qué tipo de resina han utilizado? De silicona, ¿verdad? ¿Qué tipo de silicona han utilizado? De condensación. ¿Y cómo? ¿Qué tal? ¿Para qué se utiliza más de condensación? ¿Para laboratorios. Muy bien, entonces nos vamos a dar cuenta qué tipo de siliconos estamos utilizando. La base de las siliconas de condensación es un polidimetilsiloxano, silicato de orzoalquílicos, sílice. Los aceleradores que más se utilizan o catalizadores es el octoato de estaño, el material de relleno es sílice. Entonces, estos componentes son los que presentan la base de las siliconas de condensación, el polidimetilsiloxano, y el acelerador principal es el octoato de estaño. Esto tenemos que tener en cuenta porque sabemos de que estos componentes entonces en la condensación nos llevan a la liberación de alcohol. Yo estaba viendo que en la clase pasada Rita creo que andaba ahí haciendo malabares con su silicona de condensación. Entonces nos podemos dar cuenta que se utilizan los medidores que están. Tenemos, por ejemplo, 30 segundos para incorporar las dos masas, ¿verdad? 30 segundos, 1 minuto para poderlo colocar en nuestra cubeta, y 3 minutos, 30 segundos, 3:30. Imagínense, el tiempo de fraguado en nuestras siliconas de condensación son 3 minutos y medio. Eso tenemos que tener muy en cuenta. En las de condensación, y aquí ya aplicando siliconas ligera más activador. 30 segundos para la incorporación, 1 minuto para la colocación, y también tenemos los 3.5.
A veces se puede hacer en una sola aplicación o en dos tomas. Tiempo de trabajo de 3 a 4 minutos, tiempo de polimerización de 6 a 3 minutos, pero serían de 3 minutos y medio a 6. Muy bien. Se contrae la polimerización, miren, después, ocurre, dice, miren, esto es muy importante, que la liberación de sus productos ocurre dentro de las 24 horas. Entonces, ¿en qué tiempo nosotros debemos de vaciarlas? Si utilizamos nuestras siliconas de condensación, ¿cuál es el tiempo apropiado? 30 minutos después. ¿Cuánto? 30 Media hora, 20, ¿qué? 30, muy bien. Entonces, y específicamente sí, ese es el tiempo, de 20 a 30 minutos después de que hayamos tomado nuestras impresiones con siliconas de condensación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo o han hecho o han tomado impresiones con siliconas de condensación y a veces uno por no vaciarlas espera a que llegue el laboratorio y el laboratorio llego más tarde y a veces el tráfico de toda la ciudad. Entonces nosotros ya tenemos que tener en cuenta que el tiempo para nosotros que no ocurra y que marque bien el detalle es de 20 a 30 minutos. El vaciado después de tomar nuestra impresión. No tiene sabor ni olor desagradable, excelente recuperación de deformación, resistencia al desgarro, tiempo de trabajo y polimerización ajustable. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos nosotros modificar el tiempo de trabajo y el tiempo de polimerización? Ajá. ¿Qué pasa con el catalizador? Agregándole o quitándole el catalizador es como nosotros podemos manejar. Entonces esa es una de las ventajas que nosotros podemos controlar eso. Pero tampoco vamos a quitarle todo, ¿verdad? Sino que tenemos que saber si le agregamos o le quitamos y nosotros entonces manejaríamos nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo de polimerización. Sensibles a temperaturas altas es una desventaja. Entonces nosotros también tenemos que saber, por ejemplo, si alguien es aquí del oriente, también tenemos que tener presente eso. En cuanto a utilizar las siliconas de condensación, estabilidad dimensional reducida, la evaporación de alcohol, vida corta, tiene alta contracción durante el almacenamiento. ¿Por qué se da la contracción? Por la liberación de productos. Entonces, mientras más, si no vaciamos nuestra impresión después de 30 minutos, la contracción es mayor y el detalle ya es menor. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, por favor. Y ahora pasamos a las siliconas de adición. Materiales de impresión elásticos basados en terminaciones viniles, hidrógenos y ácidos cloroflásicos. Miren, entonces, acá, como les decía, estas son las siliconas más utilizadas que tenemos hoy en día. Y algo muy importante, que no liberan sus productos. Entonces, la recuperación elástica, imagínense, miren que esta recuperación elástica es de 99.8%, o sea, la recuperación elástica es excelente. Y entonces, este tipo de polivinil siloxanos existe liviano, regular y pesado. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de manejarse con estos y no saben cuál utilizar? ¿Cómo? Bueno, entonces esto, miren, vamos a ver,
ustedes ya han tenido la oportunidad de encontrar este tipo de presentación y hay light, extra light, por ejemplo, primero es el liviano, el light, está el regular y está el body, o sea, el más pesado. ¿Dónde utilizarlo y dónde no utilizarlo? Porque, por ejemplo, nosotros se han dado cuenta que los que nos distribuyen los productos, ellos lo que quieren es vender. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una liviana y una, por ejemplo, esta light y una extra light? ¿Cuál es la diferencia entre una regular y una pesada? La fluidez. Muy bien, ese es uno de los factores principales, la fluidez. Y a mayor fluidez, y la fluidez se debe a través del material de relleno. Si tiene menos material de relleno, va a ser más fluido. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Si tiene más fluidez es porque tiene menos carga de relleno. Entonces, ¿por qué hay light y extra light? Porque lo que nos quieren es que compremos de las dos. Y específicamente, si es, por ejemplo, la extra light, la light y la extra light, ¿cuál de las dos va a ser más fluida? No, la más fluida va a ser la extra light, porque tiene menos material de relleno y va a fluir mucho más. Pero no se recomienda este tipo de resina por condensación. ¿Por qué? Porque al momento, o sea, va a generar un detalle muy bueno. O sea, ella va a fluir en los tejidos de nuestra cavidad oral, dentro de los dientes, va a fluir muy bien. Pero ya al momento de vaciarlo, esa finura que reprodujo el material no va a ser transmitida en nuestro material en positivo. Entonces, lo mejor y lo que se recomienda, pues que solo estemos más o menos trabajando en light, regular. Este tipo de materiales, ¿dónde lo utilizamos? Para toma de impresiones. En prótesis totales. Entonces, a veces muchos se confunden y traen extra light o light. No. Nosotros lo que queremos es que la regular, que sea la regular, porque es una viscosidad media. En la light la viscosidad es baja y en la heavy, que es alta viscosidad. Entonces, caigamos a esto de que si nos ofrecen la extra light, mejor no, porque sabemos de que al momento de reproducir el positivo no nos va a transmitir todo lo que tomamos la impresión y hasta incluso nos va a crear alteración al momento de tener el positivo. Entonces eso tenemos que tener muy en claro. Y entonces las siliconas, ajá. Y la puti también o sea, si es la serie o no. La puti, sí, pero a eso es lo que vamos. Mira, según la viscosidad, según su viscosidad era lo que estábamos hablando. Según su viscosidad se presenta en botes, tubos o cartuchos. Las que acabamos de ver es una presentación en tubos o cartuchos. Y la puti, comúnmente es una resina de adición, pero que está hecha a base de pasta. Y esa nosotros la tenemos que manipular. Dice, en caso de las siliconas de adición de que sea fluida, se presenta casi siempre en formato de cartucho. Y se mezcla, miren, la ventaja que tiene las siliconas de adición en su presentación de cartucho, que son dispensadas a través de la pistola y son llevadas a nuestra boca a través de los, ¿cómo se le llaman esas?
sí, la punta, ¿verdad? Entonces se va incorporando el material. A veces nosotros lo hemos hecho, a veces, no, ¿para qué voy a gastar una punta, verdad? Entonces mejor solo con la pistola y vacío acá y me empiezo a incorporar. Pero ese es un gran problema, porque por ejemplo, al momento de nosotros incorporarlo o manipularlo nosotros mismos sin utilizar una de las puntas, lo que vamos a crear es que le vamos a incorporar aire, y lo que va a crear es una burbuja. Entonces no, sino que debemos de utilizar nuestros materiales conforme el fabricante nos lo indica, con dispensarlo a través de la pistola y, como les decía, en forma de masilla, dos tipos de pasta. Que estas pastas no nos podemos perder porque tienen nuestros dosificadores. Entonces, ¿quiénes de ustedes cómo toman impresión? ¿A un paso o dos pasos? ¿O cuál se les hace? Dos pasos. Dos pasos, pero los dos pasos, ¿qué se necesita? Poner una vasita atrás. Muy bien, ¿alguien más? Se necesitan 4 manos. ¿Alguien dijo algo? 4 manos. Sí, muy bien, que se necesita también la ayuda de alguien más, odontología a 4 manos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Si nosotros, yo que siempre lo hacía, o yo me considero que quedan mejores mis tomas de impresiones con resinas, con siliconas de adición, son los pasos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Ahorita que estuve fija, el doctor, por ejemplo, Víctor Hugo, él pregunta, ¿lo vas a hacer de un paso o de dos? Y entonces ustedes ya tienen que tener criterio para saber si lo van a hacer de uno y de dos. Y por ejemplo, yo lo que hago cuando es de dos pasos es, por ejemplo, si le coloco en mi foto de surco 2 ceros o un 0, o a veces 2 ceros y un 0, entonces si lo hago a 2 pasos, primero lo que hago es quitar un 0 y tomo la impresión así con el hilo dentro del surco. Y ya cuando ya le coloco la silicona, la fluida, entonces sí ya quito el siguiente, nos queda mejor el detalle, pero unos prefieren hacerlo a un paso y les queda también bastante bien, entonces según como nosotros vayamos viendo. Pero algo muy importante, como les decía, ya ahorita yo creo que quiero que se lleven esto, que sabemos de que ya cuando le pregunten ¿qué tipo de silicona, de condensación o de adición? Y uno se ha confundido y nos ha pasado de que cuando está en la presentación de estas, ¿qué tipo de silicona? Pues la verdad que no sé. Espero que como les digo, que con esta clase nosotros ya intentamos de que es siliconas de adición, solo que como les digo, dependiendo la viscosidad del tipo de la silicona de adición, nos lo presentan en forma de cartuchos o en forma de pasta y pasta. Pero también al momento de tomar nuestras impresiones sabemos que vamos a utilizar las dos, tanto la de material pesado como decía María, la famosa putín, pero también tenemos que ser de las dos para que el detalle o la reproducción de nuestros cortes o de lo que nosotros queremos lograr sea bien. ¿Muy bien? Reacciones químicas. Ahí está la reacción, que cómo se da, digamos, que nuestras siliconas de adición, siloxanos con silanos terminales, vinilos terminados, se utiliza el catalizador, que como les decía, es un ácido cloroplásticos y lo forma la de adhesión. ¿Al cuánto tiempo nosotros no forma sus productos? Menos cambios dimensionales. Y lo que nosotros decíamos, el aumento de temperatura acelera la reacción y disminuye el tiempo de polimerización. ¿A qué tiempo nosotros ya debemos de vaciar nuestras impresiones
al momento de tomarlo con siliconas de adición? Como a la media hora o a la hora. Ah, no, pero entre media hora y una hora sí hay. Sí hay. ¿30? ¿Alguien más? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo de tomar impresión con siliconas? Yo me acuerdo que 7 días. ¿Hasta los 100? Pero si es de la... O sea, eso no, o sea, no, pero ustedes deben de vaciar después de una hora. Este sí es después de una hora se debe de vaciar para que durante ese transcurso de la hora se libere el hidrógeno. ¿Vieron? Entonces ya sabemos algo muy importante, que nuestra silicona de condensación debemos de vaciarla antes de media hora para evitar que forme, bueno, sus productos siempre sí van a formar. Para que evitar que se contraiga más tiempo. O sea, si nos pasamos de la media hora, se va a contraer más. Y algo muy importante que decía Obed, estas resinas de adición, ¿cuántas veces las podemos reproducir con el alimato? ¿Cuántas? De lo que decía Obed, de 7 días es el tiempo máximo que puede tardar una silicona de adición, pero de cuerpo pesado. De cuerpo pesado, y ahora eso hay que tener muy en cuenta, de cuerpo pesado o pasta a pasta. ¿Vieron? Pasta a pasta, y cuántas veces nosotros podemos utilizar la misma impresión para producir nuestra. ¿Dos? Hasta que se desforme. ¿Tres? Hasta que se desforme. Sí, aquí mejor la repito. No, miren, el tiempo, lo ideal es no mayor de 3. No mayor de 3. ¿Vieron? Aquí tenemos las ventajas y desventajas. El tipo de masilla puede desplazarse en los tejidos gingival sin penetrar en los surcos, lo que da mejor reproducción de detalle. Fácil de manipular, excelente. Entonces, ya sabemos de que todas estas. La otra cosa de las desventajas, los guantes. ¿Cuál es la que se puede utilizar con guantes? Las de condensación sí se pueden utilizar guantes. Y de las de adición. Muy bien. Pero ¿y qué hace el látex? ¿Y cuál es el componente que hace que permite que no fragüe? El azufre. El azufre, ¿qué es el azufre? ¿Cuál es? Muy bien, entonces sabemos de que las de condensación sí las podemos utilizar, pero las de adición sí no se pueden utilizar, porque afectaría el proceso de polimerización, que son los sulfuros. Los sulfuros son entonces que tiene látex, entonces por eso es que no se pueden utilizar. Y los de nitrilo pues sería lo ideal. O lo ideal también, como les decíamos, y lo que decía Rubí, es una odontología a 4 manos. Entonces, que se lave muy bien las manos del que nos va a ayudar, y pues que nos prepare la. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a veces cuando le piden ayuda, o sea, que uno que sea el que va a hacer la mezcla, pero vos hacerlo bien, o uno tiene ese miedo de si no le incorporo bien, entonces tenemos que tener esa habilidad para hacerlo y los resultados quedan excelentes. Muy bien, ya para finalizar. Oliente. Aquí tenemos que la composición específicamente, pasta base, ¿cuál es el tipo de aceleradores que utilizamos en ellos? Algo muy importante de estos poliésteres que no dan productos residuales. Ofrece combinación de propiedades características de los polisulfuros y siliconas.
Este también, el poliéster, lo podemos utilizar en impresiones de no más de 3 tiendas. Algo muy importante también es eso que su contracción, miren, la contracción dice, la estabilidad dimensional es muy buena y superada por el silicón de adición. La contracción, miren, esa contracción es interesantísima, que es de 0.7 y a las 24 horas 0.1. O sea, la contracción isógama es muy bueno. El poliéster, pero ahorita prácticamente ya no. ¿Y si ves el poliéster? Eso solo es para que nosotros tengamos referencia de que también existen estos tipos de materiales, pero específicamente nos tenemos que enfocar en lo que nosotros tenemos que utilizar en la clínica dental. Y entonces en nuestra clínica o en todo, o en prótesis fija, ya sabemos qué tipo de siliconas debemos de utilizar, cuál debemos de comprar. Por ejemplo, les decía en prótesis totales que a veces nos llevaban cartuchos de silicona de adición light, otros extra light, y puedo tomar con esta. Entonces no, ya debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer. También algo muy importante es la desinfección de nuestras impresiones dentales. ¿Cuántos de nosotros desinfectamos, aunque sea las de alquilar? Sí. ¿Cómo? Bueno. Miren, yo quisiera pasárselas de verdad, pero vieran de que había un errorcito ahí que era con V y, o sea, la tenía V y tenía que ser con V. Yo hice el cambio, pero no sé qué le pasó a mi presentación, que estaba, ni me dejó guardar nada, o sea, no puedo hacer. Ahorita la tenía, solo la suspendía porque no la podía guardar, me decía errores, no sé qué, y no me dejaba hacer nada. Entonces quiero ver, arreglar, y con mucho gusto te las paso. Ya. No, yo se las paso con mucho gusto. Entonces, era lo que yo les decía, ¿cuántos de nosotros desinfectamos al momento de tomar las infecciones? Aunque sea con agua o jabón, pero sin estar en nosotros digo, de todos modos, nosotros no las tomamos. Pero de laboratorio también recordemos de que son parte de nosotros y tenemos que hacer. Entonces, la recomendación es desinfectar los alrededor 2% una vez extraída de la boca, enjuagar la impresión con agua durante 15 segundos. Miren, esto es muy importante. Por lo menos agua, jabón, ¿verdad? O si tenemos, yo creo que cuando llegamos a desinfectar nuestras impresiones, todavía tenemos guantes. ¿Qué les cuesta agarrar un poquito de jabón así y lavarla, verdad? Entonces eso tenemos que hacer lo ideal, como decíamos, o comprar los líquidos específicamente para desinfectar. O miren, hipoclorito, ¿quién no tiene hipoclorito? No creo que 2 quetzales no tengamos. Entonces creo que si nosotros tenemos esos hábitos de desinfección de nuestras impresiones dentales, de verdad, yo lo que hago, yo no sé cómo le hacen ustedes, pero yo algo que tengo y ya lo tengo así como que calcado antes de quitarme los guantes. Por ejemplo, estoy atendiendo a mi paciente, termino de atender a mi paciente, entonces yo empiezo, por ejemplo, tengo los instrumentos en la bandeja, con los mismos guantes los empiezo a llegar a su cajita, donde los vamos a lavar. Quito todo, las torundas y todo lo que he utilizado, el inyector y todo, miro que no está, le quito la servilleta al paciente, y esa misma servilleta que tengo en la bandeja la agarro, y entonces al momento quito el guante acá, o sea, lo devuelvo. Entonces todo lo que utilicé lo dejo metido dentro de los guantes, o sea, formo una bolita, pero de verdad que es bien práctico. Y alguien que está trabajando conmigo y ella no lo hacía así, ahora que me vio, lo hace de esa manera. Entonces quitamos inyector, quitamos todo
hasta incluso empezamos a desinfectar las piezas de mano, entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Muy bien, y entonces para finalizar, miren, muy bien, entonces así que ya saben,